Vamos a representar en perspectiva caballera un cilindro sobre un cono. Vamos a representar mejor para que se vea más claro el cono sobre el cilindro, de esta forma. Para eso lo dibujamos siempre en diédrico. Tenemos la figura vista frontalmente y la figura vista desde arriba. Si encontramos una circunferencia, para ser más precisos, bueno, pues por ejemplo, esta circunferencia sería la planta de la figura. Vamos a construir la caballera de esto y calcular las sombras. Bueno, pues rápidamente decimos que esto lo vamos a hacer con un ángulo de 135 grados. Ya se me acaba la batería, tengo que ir rápido. Entonces, bueno, simplemente proyecto este punto, proyecto este. El ángulo de 135 es la bisectriz del eje XZ. Este es el eje Y. Y entonces me dice que esto se reduce, por ejemplo, a la mitad. O sea, en este arco cogería la mitad. O sea que la dirección va a ser esta. Por tanto, hago paralelas a estas y tengo ya el cuadrilátero en el que voy a meter la figura. Entonces sigo por aquí la dirección del eje y tengo también el cuadrilátero en esta dirección. Tengo por tanto levantado ya el romboide, que es la transformación del cuadrado que inscribe la circunferencia. Eso quiere decir que si hago una paralela a esta por este punto coincide con este con este, y lo mismo los ejes que son tangentes, los ejes principales de la circunferencia. Este con este con el centro y este con el centro. Bueno, tengo ahí ya los ejes donde voy a meter la circunferencia. Entonces dibujo la circunferencia, que es una elipse, ya que está en perspectiva. Ahora le doy aquí la altura que corresponde. Proyecto según la misma dirección. Tiene que salir la dirección del eje Y, tiene que salir una figura igual que esta de abajo. Hago verticales, dibujo el cuadrilátero. Y ahora aquí los ejes también, y dibujo la elipse superior, será esta. Bueno, si hago las tangentes, que son las verticales del contorno generatrices del cilindro, tienen que ser tangentes a las dos figuras. Por el punto medio subo una vertical, proyecto este punto, y entonces hago las tangentes y tengo ya la perspectiva de la figura. Bueno, tengo la perspectiva de la figura, que es pues simplemente un cono sobre un cilindro. Entonces la sombreo un poco para tener una mejor percepción de la figura. Y bueno, simplemente el cálculo de sombras me dicen, por ejemplo, que este punto tiene su sombra, pongamos por caso, aquí. Bueno, eso quiere decir que el eje de revolución, todo este eje, va a tener la dirección esta, para la sombra. Que este punto va a ser este. Que una circunferencia aquí, como es paralela al suelo, va a ser idéntica a esta. O sea que tendría que hacer una elipse aquí idéntica a esa, que sería tangente en ese cilindro. Tengo que este eje, si realmente ese eje va a ser, ya me queda un minuto, bueno, haría las tangentes comunes a las dos circunferencias y desde este punto las tangentes a la figura. Bueno, pues en estos puntos de tangencia tendría que hacer paralelas, y aquí en realidad separaría la zona de luz de sombra. Ahora ya sé que es con precisión aquí. Mientras que aquí las tangentes a la curva, que son diametralmente opuestas, definirían aquí la zona de sombra de la figura. Con lo cual tendría la sombra exactamente en los puntos de tangencia, que sería esto. Como vemos, no coincide la sombra del cono con la sombra del cilindro. Y ahora marcaríamos toda la sombra proyectada sobre el suelo. Bueno, pues la clave es este punto aquí, me lo dan. Este sigue la misma dirección y corta en el eje exactamente aquí, la circunferencia exactamente igual, un cilindro oblicuo. Entonces esta elipse con los diámetros, la dirección de los diámetros va a salir aquí exactamente igual. Hago las tangentes, los puntos de tangencia son los puntos que separan la luz de sombra. Hago paralelas, proyecto ese punto, es la separación aquí entre luz y sombra. Y por último, desde aquí la tangente a este cilindro me determina la separación también entre luz y sombra. Con lo cual tengo ya la figura al completo en perspectiva caballera con
sus sombras proyectadas, tanto propias como